Muy bien. En esta segunda parte vamos a ver dos episodios que son muy importantes. El episodio de Abraham con Agar, que todo el mundo conoce, ¿verdad? Ese relato. Gracias a ello nace Ismael. Y también el otro episodio importante dentro de la trama del propio discurso del texto va a ser el holocausto o el sacrificio de Isaac en el monte Moriah. Vamos a hablar de la ratificación del pacto abrahámico en Génesis 17. Acuérdense que el pacto se da en Génesis 12, ¿sí? Se confirma en Génesis 15 con el pacto de corte, pero se va a ratificar en Génesis 17 y va a haber ahí algo, va a ser como un giro dentro del texto donde ya va a aparecer el mandamiento de la circuncisión. ¿Y por qué aparece? Bueno, ahorita vamos a ver eso. El que sigue, ven, por favor. Empezamos entonces con el episodio número 2, que sería Abraham y Agar. Vamos a avanzar un capítulo más. Estábamos capítulo 15, pasamos al capítulo 16. En el capítulo 16 de Génesis, en la historia de Abraham y su esposa Sarai, ambos, al parecer, al verse viejos, deciden tomar la promesa de Dios en sus manos. Sarai le propone a Abraham que tenga un hijo con su sierva Agar, conforme a las costumbres de la época, a fin de poder tener el heredero legal que tanto anhelaban ellos y que también Dios se lo había prometido. ¿Qué nos dice Pablo Hoff? Tablas encontradas en Nuzi, que datan aproximadamente de alrededor de 1500 a.C., contienen leyes que permitían que un hombre que no tenía hijos adoptara a un siervo como hijo. El siervo tendría plenos derechos de hijo, inclusive el de recibir la herencia a cambio del cuidado constante y la sepultura apropiada de su amo a la hora de morir. Que esto fue lo que le había propuesto Abraham a Dios, ¿verdad? Si no me vas a dar hijo, ahí tengo yo un siervo. O sea, esa es la propuesta que encontramos no solo en el contexto, sino también en el propio texto. El que sigue, por favor, ven. Pero, ¿qué implicaba esto? O sea, el hecho de que Sarai le diga a Abraham, ¿por qué no tomamos, verdad, la otra alternativa, que vamos a ayudar a Dios, vamos a echarle la mano a Dios y que el heredero venga pues por una sierva? Sarai hace una propuesta. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Esto está en Génesis 16, versículos 1 y 2. Sucede que Abraham, como buen esposo, acepta la propuesta de Sarai, pero eso le va a costar muy caro, ya lo vamos a ver más adelante. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia. Al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Génesis 16, 2 al 3. El que sigue, por favor, ven. Entonces nace Ismael, y Abraham acepta a Ismael como hijo de la promesa. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Ahora, el hecho de que Abraham haya aceptado a Ismael como el hijo de la promesa, el heredero de la promesa, esto no quiere decir que Dios lo había aceptado. Dios no acepta a Ismael como el hijo de la promesa. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso. Y fíjense cómo le dice Dios a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbres de gentes.
¿Qué es lo que pasó aquí? Al ver que Dios no cumple su promesa, acuérdense que era una promesa que Dios se había comprometido con Abraham en un pacto de corte. Es decir, que se supone que Abraham no debía de dudar, porque no había una garantía mayor en la época que un pacto de corte. Era un pacto de automaldición. Dios había dicho que lo iba a cumplir. El asunto es que pasaban los años y cada vez se hacían más viejos. Y entonces, ¿qué pasa? Surge la propuesta de Sarai, Abraham lo acepta, nace Ismael, pero Dios se le aparece y le dice: momento, Abraham, mi pacto contigo sigue vigente, tú serás padre de muchedumbres de gente, pero no es por Ismael. Y le dice: anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto contigo y te multiplicaré. Y confirmó el pacto. El que sigue, por favor, ven. Vamos entonces a contrastar estos dos episodios. Así como el episodio entre Abraham y el rey de Sodoma es crucial para entender el pacto que Dios lleva a cabo con Abraham a través de los animales partidos en Génesis 15, también el episodio entre Abraham y Agar es crucial para entender la ratificación del pacto en Génesis 17. Es decir, no podemos entender el pacto de corte, por qué Dios decide entrar en pacto de corte si no leemos el capítulo anterior donde se menciona que efectivamente Abraham le reprocha a Dios y le pide una señal a Dios. Y Dios le dice: bueno, te voy a dar la señal, te voy a dar la garantía que tú me estás pidiendo. Y es cuando Dios entra en pacto con Abraham. Asimismo, también este episodio de Agar va a ser la razón por la cual Dios va a ratificar el pacto con Abraham en el capítulo 17. La diferencia es que aquí Abraham se muestra desleal, desconfiado, mientras que con el rey de Sodoma, Abraham, al rechazar su oferta, se muestra firme y fiel al pacto con Dios. En el episodio con Agar, al aceptar la oferta de Sarai, Abraham se muestra desleal a la promesa y al pacto con Dios. No obstante, Dios nuevamente se le aparece y en lugar de juzgarlo, en lugar de castigarlo, confirma el pacto, confirma que el pacto sigue vigente y que su cumplimiento también. El que sigue, por favor, ven. Solo que aquí aparece un giro que convierte al relato de la promesa de pacto en bilateral, porque ahora le dice: el pacto sigue vigente, pero te voy a pedir algo, Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. En el capítulo 12 y en el capítulo 15, Dios no le había pedido nada a Abraham, era su palabra contra la de Abraham: yo lo voy a cumplir porque lo estoy diciendo. Pero ahora le dice: el pacto sigue vigente, pero tienes que andar delante de mí perfectamente. Tienes que ser íntegro, tienes que ser leal, ya no tienes que ser incrédulo, porque lo que hizo Abraham con Agar fue un acto de incredulidad hacia lo que Dios había prometido. Dios en esta ocasión obra de forma distinta. Primero les cambia los nombres de Abraham a Abraham y de Sarai a Sara. Y segundo, instituye la circuncisión como señal bilateral del pacto. Acuérdense que siempre las señales en los pactos sirven como recordatorio. Todas las señales implican un recordatorio hacia alguien. Vimos en la clase del pacto con Noé que el arco en el cielo es un recordatorio de Dios hacia Dios. ¿Sí? Pero ahora la circuncisión es un recordatorio del hombre en el hombre para que se acuerde que tiene un pacto con Dios. ¿Sí? Entonces, algo importante dentro del contexto es que la circuncisión no era algo que ellos desconocían, no era algo que Abraham desconocía. Fíjense lo que nos va a decir Gentry y Wellum. En Egipto, solo los sacerdotes estaban obligados a circuncidarse
Pero en Israel todo varón debía ser circuncidado, ¿sí? Porque la circuncisión venía desde el tiempo de Abraham, lo que significaba que la familia de Abraham está llena de sacerdotes, hablando del pueblo de Israel. Más adelante en la historia, Israel es llamado a un reino de sacerdotes y una nación santa. Es decir, que en Egipto, para ser sacerdote, necesitaban circuncidarse. Pero ahora la descendencia de Abraham tiene que circuncidarse desde que nacen, al octavo día. ¿Por qué? Porque desde que nacen, ya nacen como sacerdotes. Es decir, ellos no necesitaban circuncidarse para ser sacerdotes, ya lo eran, por eso necesitaban circuncidarse. Esta señal debía estar en la carne física, literal, de los varones, de los descendientes de Abraham, porque esto les recordaba, primero, que eran hijos de Abraham, y segundo, que tenían un pacto con Dios, un pacto que en función ellos debían ejercer dentro de un papel sacerdotal, lo cual dentro de la misión del pacto abrahámico es muy importante, porque acuérdense que el pacto con Abraham es para bendecir a todas las familias de la tierra. Ahora, Walton nos dice, la circuncisión puede ser vista como uno de los muchos casos en que Dios transformó una práctica habitual en un propósito nuevo, aunque no sin relación, para revelarse y relacionarse con su pueblo. Abraham lo que hizo con Agar es como que se olvidó de que Dios podía cumplir el pacto, la promesa de pacto, y entonces obró por su propia iniciativa y en sus propios recursos. A lo mejor ya estoy muy viejo y entonces quizás a Dios se le olvidó la promesa, no va a cumplir la promesa, entonces decide llevarlo a cabo así. ¿Cuál es la función de la circuncisión? Es para que recuerden, para que no se les olvide que hay un pacto entre, en este caso, entre Abraham, sus descendientes y Dios. El que sigue, por favor, ven. El rito de la circuncisión. El pacto registrado en el capítulo 15 es totalmente unilateral. Eso ya lo vimos. Dios se compromete a sí mismo a cumplir lo prometido, mientras que en la ratificación y en la confirmación del pacto en el capítulo 17, el pacto ahora se torna, y esto es importante, por la incredulidad de Abraham en un pacto bilateral. Ahora, ¿por qué Dios entra en un pacto de corte con Abraham? Porque Abraham pidió una señal, porque Abraham dudó. Aquí es lo mismo, Dios instituye la circuncisión como resultado de la incredulidad de Abraham, incredulidad que se vio reflejado en este episodio de Abraham y Agar. El pacto ahora se torna bilateral. Esto se aprecia claramente por las expresiones siguientes: anda delante de mí y sé perfecto, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti, y en cuanto a ti, tú y tu descendencia después de ti. Es decir, que a partir de ese momento, todos los descendientes de Abraham, ahora los varones tienen que circuncidarse. Recuerden que este es un recordatorio, la señal es un recordatorio de pacto. En este episodio, las obligaciones humanas tienen una doble vertiente, ética y ritual, porque en este caso el rito de la circuncisión en los varones al octavo día es necesario para guardar el pacto, el cual ahora se ha vuelto bilateral y se ha vuelto corporativo. Es decir, el circuncidado no solamente iba a ser Abraham, o sea, no es solamente un pacto con Abraham, es con él y toda su descendencia. Y por lo tanto, toda su descendencia también tiene que llevar en la carne la señal de pacto, que en este caso es el mandato de la circuncisión. El que sigue, por favor, ven. Las diferencias entre Génesis 15 y Génesis 17 no son dos pactos diferentes, es el mismo pacto. Mientras que Génesis 15 se concentra en la promesa divina de hacer de Abraham una gran nación, Génesis 17 se ocupa más de la promesa divina de que a través de Abraham
todas las familias de la tierra serán bendecidas. Mientras que en Génesis 15 el pacto es completamente unilateral y con un enfoque primordialmente nacional, Génesis 17 es bilateral y con un enfoque principalmente universal. Génesis 15 es la realización inicial de pacto y Génesis 17 es la ratificación, es decir, la confirmación, la renovación del mismo pacto. El que sigue, por favor, ven. No son dos pactos, sino es un mismo pacto. Solamente que en el capítulo 17 lo que encontramos es una ratificación. Aunque algunos eruditos plantean estas diferencias como la expresión de dos pactos distintos, Gentry y Whelan presentan al primero como la realización inicial del pacto y el segundo como la renovación y o la confirmación del mismo pacto. Ahora, aquí traigo una cita de Gentry y Whelan. Nótese que en Génesis 17 3 veces aparece la expresión Hekim Berit. ¿Se acuerdan de esta frase? Y ni una sola vez la expresión Karat Berit. Esta es una indicación absolutamente clara de que en Génesis 17 el acontecimiento no inicia un pacto, sino que afirma uno que ha sido iniciado antes, es decir, en el capítulo 15. ¿Sí? Esto es importante. Karat Berit es la iniciación de un pacto. Hekim Berit es la confirmación o la renovación de un pacto. Por eso, de acuerdo a esta evidencia gramatical, podemos ver que Génesis 17 no es otro pacto, sino es la renovación de un pacto anterior. En este caso, el pacto de corte en Génesis 15. El que sigue, por favor, ven. Aquí vamos a entrar a una parte que es importante porque siempre se nos va a decir en la escritura, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Era un Dios que visitaba, era un Dios que hablaba, era un Dios que estaba cercano a ellos, era un Dios que se relacionaba de forma personal. Tellería nos va a decir, el Dios de Abraham se muestra desde el primer momento como una deidad estrictamente personal, con una individualidad muy marcada y esencialmente trascendente, que sale al encuentro del hombre con la clara finalidad de comunicarse con él y por encima de todo de bendecirlo. Ahora, el argumento narrativo deja ver que todo mérito de promesa y pacto descansa en la gracia y en la soberanía de Dios. A pesar de los fracasos humanos, ya sea en la creación, en la generación antediluviana o en la era patriarcal, no obstante, el hecho de que el cumplimiento de la promesa dependa solo de Dios, Abraham, al ser parte del pacto, ahora debe reflejar fidelidad y lealtad al pacto, al Dios del pacto. Por eso Dios le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Y seguido le da el mandato de la circuncisión. Es decir, que ahora Abraham y sus descendientes son compañeros de pacto. ¿Cuál es la evidencia? Que llevan la señal de pacto en su carne. ¿Y cuál es? La circuncisión. El que sigue, por favor, ven. Vamos a pasar ahora al episodio número 3, que es el sacrificio de Isaac. Este episodio es muy importante dentro del propio discurso teológico de pacto que hay en Génesis. Cuando se lee la historia desde la perspectiva moderna, pareciera que Dios es un Dios tirano, cruel e incluso hasta bipolar, porque su petición, es decir, sacrificar a Isaac, el hijo de la promesa, contradice en esencia la promesa del pacto. Sin embargo, debemos acercarnos al texto considerando la cosmovisión de la época y teniendo presente que Abraham no tenía la ley mosaica. Tellería nos dice lo siguiente: en el pacto con Abraham no hay estipulaciones, no hay ordenanzas concretas que Dios imponga. No existe ningún tipo de condición que el patriarca deba llevar a término para contentar a Yahvé, como va a suceder en el pacto mosaico, y cuyo incumplimiento suponga una anulación de lo pactado
Desde luego tampoco queda constancia de ningún documento escrito dispuesto para un fin al estilo del decálogo que encontramos en el pacto mosaico, que funciona como testimonio de la alianza, cuyo único recuerdo se cimenta, es decir, el recuerdo del pacto con Abraham se cimenta en las tradiciones que los hagiógrafos han recogido y han plasmado. Dios lo que hace es dar una promesa, comprometerse a cumplirlo, y Abraham le dice: anda y sé perfecto delante de mí, tú y tus descendientes, y que cumplan con el requisito de la circuncisión. El que sigue, por favor, ven. Ahora, analizando este episodio del sacrificio de Isaac, para Abraham era aceptable pensar en sacrificios humanos, obviamente no para nosotros, ¿verdad? Pero en el contexto de Abraham era aceptable pensar en sacrificios humanos, tal como sucedía en las religiones de su época. En este sentido, el Dios al cual servía y con el cual estaba ligado en pacto de corte, le pide sacrificar a su hijo, con la gran diferencia que es Dios mismo quien interrumpe e impide que se consume el acto del sacrificio. Recuerden que el Pentateuco lo que es una contrahistoria, es una desmitologización de todo lo que después vamos a conocer como dioses falsos. Fíjense lo que nos dice Walton. En el antiguo cercano oriente, el Dios que proveía fertilidad también tenía derecho a una parte de lo que era producido. Esto se demostraba en el sacrificio de animales, granos y niños. Los textos de las colonias fenicias y púnicas, como Cartago en el norte de África, describen el ritual del sacrificio de niños como medio de asegurar la continuidad de la fertilidad. Esto va a ser muy interesante y esto va a ser todo lo contrario a lo que encontramos en el sacrificio con Isaac. El que sigue, por favor, ven. ¿Cuál es la dialéctica entonces? ¿Cuál es el diálogo que se va dando dentro del propio texto? Cuando Abraham rechazó la oferta del rey de Sodoma, Dios lo visitó y le confirmó su lealtad al pacto. ¿Se acuerdan que le dice: yo soy tu escudo y tu galardón será muy grande? Claro, en esa ocasión Abraham se había mantenido leal a Dios, había rechazado la oferta del rey de Sodoma. No así cuando aceptó la oferta de Saraí de tener un hijo con la sierva Agar, porque en esta ocasión dicho acto fue una expresión de duda y desconfianza hacia Dios. Sin embargo, a pesar de que Abraham no se mantuvo fiel al pacto, Dios nuevamente le visita y Dios nuevamente confirma la promesa de pacto, solo que ahora hace un giro y dentro del contexto literario se convierte en bilateral. En esta reciprocidad que podemos entender el episodio del sacrificio de Isaac. No vamos a desvincular este episodio de los episodios anteriores, porque estos episodios están ligados. Para el escritor bíblico, no se trata de un Dios sanguinario que demanda sacrificios humanos, sino que puntualmente se trata de una prueba. El que sigue, por favor, ven. El sacrificio de Isaac es presentado dentro del propio texto como una prueba de pacto, como una prueba de pacto. Puntualmente, se trata de una prueba. Génesis 22:1. Una prueba de un Dios que ha entrado en pacto de corte con Abraham y que en lugar de castigarlo por haber quebrantado el pacto con la deslealtad y la desconfianza, teniendo en cuenta que fue un pacto de corte, Dios decide ponerlo a prueba y reivindicar su fidelidad al pacto. Acuérdense que en la visión Dios solamente de forma unilateral confirma y sella el pacto. Es decir, que Abraham es compañero de pacto, pero no está bajo automaldición. Sin embargo, en Génesis 17, cuando se lleva la ratificación del pacto, ahora Abraham como compañero de pacto debe de llevar en su carne la evidencia de la circuncisión. Aconteció después de estas cosas, Génesis 22 dice, que probó
Dios a Abraham. ¿Qué estaba pasando allí? Dios lo estaba probando. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. Pero le dice, tu hijo, tu único. ¿Por qué? Porque el único hijo de la promesa era Isaac. Es decir, que es una prueba de pacto. En el episodio con Agar, Abraham fue desleal, incrédulo, desconfió. Dios viene y le dice, anda y sé perfecto delante de mí. Le está diciendo, hey, va a venir otra prueba y es la oportunidad que tienes para demostrar que eres leal y eres fiel al pacto. ¿Y cuál es la prueba que venía? Esta, la del sacrificio de Isaac. El que sigue, por favor, ven. Abraham debe demostrar su fidelidad y su confianza en Dios. La incredulidad que Abraham tuvo para con Dios en el episodio con Agar y que había traído como resultado el nacimiento de Ismael, ahora debía ser reivindicado con el episodio de la fidelidad de Abraham ante Dios, el pacto y la promesa. No solo debía estar dispuesto a entregar en holocausto al hijo de la promesa, sino que también debía seguir creyendo que a pesar de ello, Dios aún cumpliría lo prometido. Fíjense cómo dice Génesis 22. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Entonces Abraham dijo a sus siervos, esperad aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos, adoraremos y volveremos a vosotros. En las palabras de Abraham podemos ver que él se muestra firme. Él está seguro de que él va a ir y va a regresar intacto con Isaac. Es decir, él está con la actitud correcta. Él sabe, él entiende que es una prueba de pacto. El que sigue, por favor, ven. El sacrificio de Isaac como confirmación de pacto. El episodio del holocausto en el monte Moriah termina nuevamente con la confirmación. Cuando Abraham está a punto de consumar el sacrificio, el ángel de Jehová interviene y le advierte de un carnero trabado en un zarzal, el cual sirvió para el holocausto. El ángel comunicó a Abraham lo siguiente. Ojo con las palabras del ángel, con las palabras que le dice a Abraham después de que Abraham se mostró fiel. Por mí, fíjense cómo dice, por mí mismo he jurado, dice Jehová. Interesante. Esto tiene todo sentido con el pacto, con Noé, con el pacto que se da en Génesis 12. O sea, es la palabra de Dios contra la palabra de Dios. ¿Qué es lo único que se le pide a Abraham y es lo único que se le va a pedir a todo el pueblo de Israel? Fidelidad al pacto. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. El que sigue, por favor, ven. Es decir, que no hay duda alguna de que el sacrificio de Isaac gira en torno al pacto. Como vemos, la prueba tiene que ver con el pacto. Y así como se mantuvo fiel en el episodio con el rey de Sodoma, en este episodio del sacrificio de Isaac, Abraham pudo mantenerse nuevamente fiel al pacto, por lo cual Dios le confirma su juramento. Nótese que en las palabras del ángel están presentes tanto la promesa de una gran nación de Génesis 15 como la promesa de bendecir a toda la tierra de Génesis 17. El que sigue, por favor, ve. Abraham, al entregar a su hijo,
estaba actuando como compañero, y cabe decir aquí, como compañero leal de pacto. Recordemos que la maldición para aquel que quebrantara el pacto demandaba el ser sacrificado como los animales del ritual partido en mitades. Por eso Isaac, a punto de ser sacrificado, simbólicamente representó ante Dios el papel de Abraham recibiendo el trato justo de la maldición pactual. Pero también representó a Abraham simbólicamente en su obediencia a la petición de Dios. Por eso el ángel confirmó la alianza con las siguientes palabras: por cuanto has hecho esto, de cierto te bendeciré, por cuanto oíste mi voz. ¿Sí? Era la voz de Dios que tenía que oír, no la de Agar, ¿verdad? El que sigue, por favor, ven. El pacto de Abraham tiene una repercusión en Isaac y en Jacob. Por eso siempre se va a decir el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El pacto fue confirmado después, primero en Isaac y después en Jacob, tal como lo encontramos en Génesis 26 y Génesis 28. El que sigue, por favor, ven. En conclusión, el pacto va cumpliéndose en la medida que los descendientes de Abraham se multiplican. Sin embargo, como podemos ver en la misma narrativa, Dios sigue basando su pacto en una relación personal, así como se le apareció a Abraham, también visitará a Isaac y posteriormente a Jacob. Termino con esta cita de Gentry y Whelan. El libro de Génesis concluye con Israel, la familia de Abraham, convertida en un pueblo grande y numeroso, es decir, con la promesa de la descendencia cumplida, lo cual nos lleva, ¿verdad?, al siguiente personaje y al siguiente pacto. Eso sería todo y les oigo, hermanos. Muchas gracias. ¿Cuál es la pregunta? Fíjense, la pregunta: ¿cuál es la importancia teológica del episodio entre Abraham y Agar y del episodio del sacrificio de Isaac en el propio relato del Pentateuco? ¿Sí? Si podemos hacer una relectura de estos episodios con todo el Pentateuco, ¿cuál es por qué están allí? O sea, ¿cuál es la importancia teológica de estar allí en el texto? Una sugerencia, Mos, ¿qué te parece si cubrimos la bibliografía y luego regresamos una vez más a la pregunta para luego terminar con los comentarios? Sí, me parece muy bien. Bueno, ahí está este libro muy recomendable de Tellería, Teología del Antiguo Testamento. De Clie, ¿verdad? Sí, editorial CLIE. Muy buen libro. También hemos estado utilizando mucho a Lazor. Esta es la portada que está allí, es la portada, pues la más reciente, ¿no? Porque es una reedición, ¿sí? Panorama del Antiguo Testamento, mensaje, forma y trasfondo. Muy bueno este libro. Ahí está un clásico, ¿verdad? El Pentateuco por Pablo Hoff, ¿sí? Y este es de Editorial Vida. Editorial Vida. Esa es la portada antigua, hay que actualizar allí. Comentario del contexto cultural de la Biblia de Walton, también lo hemos estado utilizando bastante. También muy recomendado. Este libro también lo hemos usado mucho y lo seguiremos usando mucho, ¿sí? Gentry y Whelan, el reino de Dios a través de sus pactos. Compendio de teología de editorial Portavoz de Paul Enns.
También ahí está como recurso que hemos utilizado. Diccionario del Antiguo Testamento de Desmond E. Baker, también muy bueno. Y ese es de Editorial CLIE. Editorial CLIE. Y el mejor de todos. Bueno, la información que vimos hoy en la clase se encuentra en el capítulo 4 de este libro, Interpretando la Biblia a través de sus pactos. ¿Sí? Y ahí está. Bueno, vamos a regresar a la pregunta entonces. Y la pregunta fue esta, ¿no? Sí. La pregunta es, ¿cuál es la importancia teológica de estos dos episodios, Abraham y Agar y el sacrificio de Isaac, desde el propio discurso del Pentateuco? O sea, ¿por qué son importantes teológicamente hablando allí? Bueno, aquí estamos de vuelta. Adelante. Yo opino que muestra un carácter misericordioso y un carácter de gracia en Dios, porque si Abraham tuvo un momento de flaqueza, pudo haber anulado el pacto y vamos a mandar otro diluvio y comenzamos la raza otra vez. Y no lo hizo. Uno de los slides que tú señalaste, que no me acuerdo si era citando a Gentry, él lo llama como una renovación del pacto, eso del 17 al 15, pero en verdad es el mismo pacto. Yo no lo veo renovación, yo lo veo como una enmienda, o sea, de unilateral pasó a bilateral. Es como cuando en los gobiernos nuestros hay una ley y la ley está como que necesita un refuerzo, pues tú le haces una enmienda para cubrir algo que la primera ley no vio. Eh, no sé si renovación, no estoy muy convencido, porque cuando tú renuevas algo es porque lo anterior ya no sirve, pero sí es el mismo pacto. ¿Me entiendes? Yo lo veo más como una enmienda al pacto ya vigente que le había hecho en Génesis 12. Sí, yo creo que el aporte allí importantísimo es que se hace hincapié en que Abraham como compañero de pacto y ahora de forma corporativa todos los descendientes de Abraham tienen que recibir también esta encomienda, porque Dios le dice, el pacto sigue vigente, pero necesitas ser perfecto delante de mí, o sea, necesitas ser íntegro, necesitas ser Esa es leal la y fiel palabra. al pacto. Y como evidencia de eso, se instituye la circuncisión. O sea, ese es el único giro, pero aún así Dios sigue estando comprometido con su palabra. O sea, a pesar de que el Abraham y los descendientes de Abraham como compañeros de pacto pudieran ser incrédulos, desleales, como se ve en la propia historia de Abraham, aún así es Dios contra su palabra. Por eso el ángel se le aparece a Abraham y le dice, es juramentado en mi nombre, dice Jehová, o sea, dice Dios, o sea, era la palabra de Dios. Algo importante que yo encuentro es que Dios, al estar comprometido con su palabra, el propósito divino se va a cumplir, muy a pesar de que el hombre nunca pueda ser fiel a Dios. Sí, sí. Y esa palabra perfecto que usa la Reina Valera del 60, y tú lo acabas de decir, la NBI usa íntegro. Y me parece que a mí es un poquito una palabra más acertada, ¿no? Que hace ahí en este caso, la nueva versión internacional, que perfecto, pero puede significar las dos cosas. ¿Puedo matar una vaca sagrada? ¿Me dan permiso? ¿Qué tiene que ver con el tema? A He ver, escuchado a algunos youtubers o influencers, como se llaman, decir que cuando Abraham va a llevar a Isaac para ser sacrificado, quien le pide el sacrificio es el Dios él, pero quien lo detiene es Jehová. Pero a mí eso no me tiene sentido, porque si a Abraham ya Dios le había hablado varias veces y reconocía su voz, si le habla a otro Dios, no le va a hacer caso, porque ya Abraham había mostrado obediencia a esa voz o al llamado de ese Dios que lo llamó y le servía solo a uno. Este, ¿tú has escuchado semejantes argumentos por ahí? No sé, yo lo escuché hace poco, pero no voy a decirle quién por ética. sí, pero también lo mencioné, Walton menciona eso, pues que al Dios él era que se le
ofrecían sacrificios de niños, de granos, para asegurar que hubiesen cosechas, para asegurar un tipo de bendición o de cosas buenas, ¿no? Entonces es todo lo contrario al texto. O sea, en el texto es Dios quien da, no a cambio de nada, pues. O sea, la cuestión del sacrificio, el propio relato es una desmitologización a eso. ¿Sí? Y muestra que a Abraham no le está raro, pues era una práctica de la época. Sí, era una práctica aceptable en su contexto. Sí, sí. Gracias, Amos. No tengo más preguntas para dejar que los demás participen. Sí, yo sí tengo un comentario, Mos. Yo creo que la pregunta que tú hiciste es muy importante porque menciona en su contexto, ¿verdad? Entonces, estamos viendo el contexto de pactos, ¿verdad? Y ese es el problema, que cuando estamos leyendo la Biblia, muchas veces, y aquí voy a utilizar, ya que lo ha mencionado a nuestro estimado Richard Silver, a muchos influencers o muchos divulgadores en las redes sociales utilizan estos episodios, pero no en sus contextos, sino que los sacan de su contexto y nada más utilizan ese episodio en sí mismo. Y solamente cuando uno lo saca de su contexto, uno puede llegar, por ejemplo, a tener la idea o la interpretación de que son dos dioses diferentes, que uno es él y otro es Yahvé o Jehová, ¿verdad? Cuando a través de toda la narrativa que empieza desde el capítulo 1 de Génesis, pues podemos ver que él y Yahvé es el mismo, con dos diferentes identificaciones, pero no lo presenta como que fueran dos diferentes dioses, ¿verdad? O sea, en la narrativa del pacto es un mismo Dios, ¿verdad? Ahora, cuando uno lo saca de ese contexto, pues uno lo puede tratar de interpretar y de presentar desde otro ángulo completamente diferente. Pero lo importante que tú estás presentando aquí es cómo debemos interpretar, por ejemplo, el episodio de Agar, teológicamente hablando. Ya lo hemos visto que se presenta como un aspecto de deslealtad, de desconfianza, y eso representa la obra humana, tratando de que Dios acepte la obra humana, ¿verdad? Y ya Pablo nos da la interpretación en el Nuevo Testamento cuando dice allá en Gálatas, porque esas dos mujeres son dos pactos. Y se echa una explicación magistral, Pablo, ¿verdad? O sea que estamos viendo la historia y todavía falta que lleguemos al desarrollo del otro pacto que viene, que según Pablo va a representar o está representando a Agar en esta historia, ¿verdad? O sea que la historia se va, en inglés le dice the plot thickens. O sea que la trama se va poniendo cada vez más interesante, más pesada en cuanto a densa, pero con mucho más significado. Ahora, y la otra es el sacrificio de Isaac. Yo creo que ahí es muy importante lo que tú estás mencionando y vuelvo a repetir esto. Si lo sacamos de contexto, hay una lámina que a mí me gustó muchísimo cómo la tienes puesto, de que hay mucha gente que interpreta a Dios pidiéndole y voy a hacer una sugerencia, si yo también he oído esto a través de algunos youtubers e influencers, de que sacan el episodio del contexto pactual y lo traen nada más así como un episodio solo, sin contexto, y tratan de presentar al Dios que le hace esa petición a Abraham como un Dios bipolar, como un Dios que está completamente diferente y hasta opuesto al Dios del Nuevo Testamento, te dicen, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser posible que Abraham esté siguiendo un Dios que por un rato está contento, por otro rato está completamente enojado? ¿Cómo puede ser posible que le pida hacer sacrificios humanos a Abraham cuando más adelante da una ley donde prohíbe los sacrificios humanos, cuando da la ley mosaica? En fin, lo que pasa es que no lo están leyendo a la luz del pacto, ¿verdad? Ahora, la razón por la que está allí, hablando de una manera pactual, el caso, por ejemplo, de la atadura que se le conoce en la tradición judía, o la aquedá, cuando dice que ataron a este
jovencito, ¿verdad? Se presume que era un jovencito, ¿verdad? Entonces, no sabemos qué edad tuviera. Las tradiciones dicen diferentes edades. El caso es que llevan a Isaac, ¿verdad? Y está hablando tipológicamente de lo que va a ocurrir con el Mesías, ¿verdad? Entonces, que fue atado también y fue llevado al madero, ¿verdad? Para ser sacrificado. Es toda una tipología de lo que iba a acontecer con el Mesías. Ahora, mucho más interesante es en la fraseología hebrea, cuando nos dice el pasaje, lleva a tu hijo, tu único, le dice, ¿no? Tu único hijo. En la fraseología hebrea, las mismas consonantes, nada más con una sola vocal que cambia, el lugar de que significara tu único, significa tu amado. Tu hijo amado. Deja de significar tu hijo único y significa tu hijo amado, ¿verdad? Entonces es exactamente la misma tipología que encontramos en el Nuevo Testamento. Cuando dice, este es mi hijo amado, en quien tengo contentamiento. O sea que todo lo que aparece allá es la pura tipología del pacto que más adelante se cumple en el Mesías conforme se desenvuelve la historia. Entonces, eso nos va a indicar, de antemano, nada más lo quiero comentar, de que lo que estamos viendo aquí y que se presenta como realidades y al mismo tiempo como figuras de algo que en el futuro se va a cumplir, ¿verdad? Eso significa que no podemos interpretar las historias del Antiguo Testamento sin la luz que nos va a dar el Nuevo Testamento. Eso nos va a entender que toda la trama forma una sola historia larga, que la tenemos que entender conforme se va desarrollando y se va desenvolviendo, ¿verdad? Lo voy a dejar hasta allá, ¿verdad? Excelente. Oye, no sé si te diste cuenta, Amos, que en el Sí, caso de Isaac, por fin hay un testigo entre Dios y Abraham. ajá, ¿Sabes? Por fin hay un testigo, o sea, no es Abraham solo con la divinidad. Hay un testigo que da, aunque no habla, bueno, cuando dice dónde está el sacrificio, ¿verdad? Pero, ajá. pero hay un testigo de lo que ahí está aconteciendo. En los demás, otorgación de pacto, pues no había ese testigo. Y es que tiene que ser así porque en la misma narrativa, o sea, Dios, por eso yo lo comenté, que en el acto del sacrificio, ahí está como que pasándose la antorcha entre Dios y Abraham, ahora va a ser entre Dios e Isaac, y después va a ser entre Dios y Jacob. ¿Sí? Y mencioné que por eso Dios es presentado dentro de del contexto de los patriarcas como un Dios personal, un Dios que era alguien cercano a ellos. No era solamente una visión que tuvo allá mi abuelo Abraham y ahí se quedó. No, ellos tenían una relación con ese Dios de sus padres. Tremendo. Es lo que mencionó Richard, me trae a colación un pasaje del Nuevo Testamento. ¿Será que tenga algo que ver ahí donde dice Jesús? Mi padre y yo damos testimonio. ¿Ah? Mi padre y yo damos testimonio. Dice, no dice nada más mi padre da testimonio, o yo doy testimonio, no dice él, mi padre y yo damos testimonio. ¿Ah? Muy interesante, ¿no? Muy bueno. Pero mis hermanos, abran su micrófono sin pena. No les quiero decir sin vergüenza, no, sin pena. Saludos, profesor Ben, ¿cómo está, hermano Amos? Un privilegio escucharlos como siempre. Muy bien, Saludos. Melvin, adelante. Sí, mi hermano, una pregunta así rapidito. Bueno, vamos a ver, desde los inicios, digamos, cuando se inicia todo esto de pacto, de sacrificio, como ya el profesor nos ha explicado anteriormente, vamos a ver, hay ciertas cosas de las costumbres hebreas que fueron tomadas, digamos, de lo pagano o de otras culturas, como el Shabbat, entre otras. Entonces mi pregunta sería, mi hermano, esto de los sacrificios, vamos a ver, ¿es meramente iniciado por el pueblo hebreo?
o es tomado como de una copia, una réplica de otras raíces paganas, porque si tú te das cuenta, en todas las culturas, incluso las aztecas y todo, practicaban esto de los sacrificios, incluso hay documentos donde se hacían pactos también. Entonces, digámoslo así, no quiero utilizar la palabra plagio ni nada, pero ¿quién sería primero? ¿Los hebreos o serían pues las otras culturas que iniciaron con esta, digámoslo, práctica, ¿no? Con esto que estamos hablando. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias, hermanos. Bueno, en el caso de los sacrificios humanos, si hablamos particularmente de eso, yo creo que en el contexto mosaico vemos que lo que Dios hace es prohibir eso. Y como un dato interesante es que en el acto del sacrificio de Isaac es Dios el que interrumpe eso. ¿Sí? Entonces, hay un peso teológico muy importante ahí. Los hebreos no inventaron nada. Esta cuestión de tomar costumbres paganas, yo creo que ya es asimilado cuando el pueblo entiende que es un pueblo santo. Pero más allá de ello, pues lo que hace el pueblo es tomar ciertas costumbres circundantes, no costumbres paganas. Por ejemplo, en el caso de la circuncisión era algo que ya existía, solamente que Dios le da un propósito teológico que va a servir como recordatorio del pacto. Lo mismo va a suceder con el sábado. El sábado es un recordatorio del pacto. Por ejemplo, cuando Dios en el Sinaí les dice no matarás, eran leyes civiles que ya existían. O sea, no es que eso de no matar Dios se lo reveló por primera vez al pueblo hebreo, era algo que ya existía, solamente que ahora entra dentro de un contexto de pacto con un propósito particular. En este sentido, el pueblo hebreo no inventa nada, pues no crea nada. Ellos son hijos de la época y se mueven dentro de un contexto con tradiciones que existen y que comparten en común. Pero no sé, mi hermano, ven, si quiere decir algo. No, pero Melvin iba a mencionar algo. Adelante, Melvin. Sí, mi hermano, básicamente a raíz de la respuesta, pues cuando uno le surgen preguntas, ¿no? La pregunta es, ¿y de dónde tomaron o hay documentos que de dónde tomaron, digamos, eh, esta tradición de que a los dioses les gustaban pues los sacrificios humanos y todo esto? Digámoslo de esta manera, pues hay algún manuscrito o hay documentos que se hayan dejado registrados o anales que digan de que de dónde nació esta idea. Yo sé que es una pregunta tal vez un tanto hipotética, ¿no? De que precisamente a los dioses les gustaba este tipo de sacrificio, ¿no? Bueno, eso, mi hermano. Y como siempre, mi hermano, excelente clase. Estamos aprendiendo y bueno, muchísimas gracias. Mi hermano, ven, no sé si quiera responder ahí. Bueno, en cuanto al origen de este tipo de prácticas, debo de decir que tengo que investigarlo más, ¿verdad? En el caso especial de una práctica en una narración tan temprana como el caso de Abraham, ¿verdad? Y que, como mencionaste, Amos, es una práctica que se está poniendo como contrahistoria o se está desmitologizando, o sea, se le está quitando todo el trasfondo de donde viene esa práctica, ¿verdad? Tomada o que es circundante como cultura alrededor de otros pueblos y está explicada de una manera diferente para dar una respuesta apropiada a lo que se quiere llevar a cabo en la narración, pues tenemos que investigar más para saber de dónde. Sabemos más adelante que uno de los pueblos que habitaban en Canaán, aunque es mucho más adelante en la historia, tenemos que investigar qué tanto tiempo hacia atrás ya existía esa práctica, aún en ese mismo pueblo, que sabemos que tenían un ídolo que se llamaba Chemos, que es al que le ofrecían a un dios que se llamaba Chemos, que es el que le ofrecían los niños, ¿no? Y se hacían sacrificios humanos dentro de lo que era Canaán. Entonces, si me permites, pues tendría yo que investigarlo más a fondo para ver de dónde van surgiendo esas prácticas, dónde eran prevalentes en aquel tiempo tan ancestral y desde qué épocas, ¿verdad? Ahora, es una muy buena pregunta y me voy a dar el tiempo si me des esa oportunidad. Ahora sí te quiero hacer un pequeño comentario sobre lo que mencionaste. La presentaste como una práctica pagana, ¿verdad? Y creo que es una cosa
que tenemos que entender correctamente cuándo es que podemos usar la palabra pagana. Muchas veces lo usamos así porque vemos que mucha gente lo usa y en el ámbito cristiano, en el ambiente cristiano en general, muchas veces decimos, esa es una práctica pagana que es traída a la iglesia, por eso no se debe de practicar. Ahora, el punto es de que hay que entender qué significa pagano, ¿verdad? Para poderlo usar correctamente. Entonces, déjame explicarte esto. Voy a tomar un minuto para hacerlo. Las prácticas en sí no son paganas, ninguna, porque para eso hay que primero identificar qué significa paganismo. Paganismo es una religión en donde en lugar del creador, en lugar que el creador sea adorado, es a la creación a la cual se adora. O sea, si hay sol, luna, estrellas, la tierra, los árboles, cualquier cosa que tú quieras adorar, o los ángeles o lo que sea, que no sea el creador del universo, entonces estás adorando a la creación. Entonces eso significa que estás practicando el paganismo, ¿verdad? Es una idolatría, un tipo de idolatría en donde se adora a la creación en lugar del creador. Entonces, aquellos que practican el paganismo son los únicos que son paganos. Entonces, son seres humanos que practican la adoración a la creación o a las criaturas. Pero las actividades en sí mismas no son paganas, porque para poder ser un acto, para poder ser una persona pagana, tú tienes que ser un ser moral. Puedes infringir una moralidad o no tener una moralidad de un tipo de preferencia o de otra, pero las cosas que son amorales, o sea, que no tienen moralidad, no pueden realmente ni practicar por un lado ni por el otro. Un ejemplo, es como que digamos, este cuchillo no lo voy a usar yo porque en la iglesia, porque es un cuchillo que es pagano. Y yo te diría, ¿y por qué es pagano el cuchillo? Porque lo usaron personas que son paganas en una práctica que ellos hacen. Entonces ya se paganizó el cuchillo. Pero el cuchillo no ha hecho ni bien ni mal, es un objeto amoral, que no tiene una agencia moral para poder decidir. Entonces, paganos nada más son los seres con agencia volutiva que pueden inclinarse al paganismo. O sea, solamente pueden ser personas. Solamente las personas pueden ser paganas, pero las cosas en sí mismas y las prácticas son completamente amorales, ni buenas ni malas en sí mismas, sino que todo depende de cuál es el propósito que la persona pagana tiene para practicarlas. No sé si me di a entender en esa parte, ¿verdad? Sí, profesor Ben, muy fino, muchas gracias, mi hermano. Gracias. Sí, hermano Víctor. Y gracias, profesor Benjamín. Primero que nada, pues excelente clase, Amos. Muy buena la clase. Yo tengo una pregunta con respecto a lo que estábamos viendo de la circuncisión y bueno, son varias veces que menciona, por ejemplo, la palabra, creo que es en el Génesis 17:13, cuando le dice de la circuncisión, dice que ese va a ser un pacto eterno o perpetuo y utiliza la palabra olam. Entonces, mi pregunta es esta. Eh, Cuando se refiere, por ejemplo, a Dios, se refiere como Jaolam, el eterno. Entonces, en ese sentido, la misma palabra significa eterno, sin un principio ni un fin. Y cuando se refiere, por ejemplo, Olam, al pacto, digámoslo, en este momento de la circuncisión, tiene un tiempo determinado. ¿Por qué se hace esa diferencia? Bueno, en el caso de la circuncisión, para empezar, fue impuesto dentro de un contexto circunstancial. La circuncisión aparece como, como la evidencia corporativa de que ahora el compañero de pacto, en ese caso es Abraham y sus descendientes, tenían que reflejar
reflejar esa integridad de pacto. Entonces, la circuncisión cumple un propósito allí. Cuando llegamos al pacto mosaico, nosotros podemos ver que, o sea, el pacto mosaico no se da en el aire, sino tiene como plataforma el pacto abrahámico. Entonces, aunque el pacto mosaico es el, vamos a decir así, como que parte de la cristalización o el cumplimiento del pacto abrahámico, aún así tiene la característica, como decía mi hermano Ben, de ser un pacto de naturaleza diferente. Por lo tanto, la evidencia de que es un pacto diferente es que tiene una señal aparte. ¿Sí? Si fuese el mismo pacto abrahámico, entonces ya no habría una señal, porque el pacto abrahámico tiene la señal corporativa de la circuncisión y el pacto mosaico tiene también la señal corporativa del sábado, que también los dos como señal de pacto tienen el mismo propósito, recordar algo. ¿Sí? Las señales recuerdan algo. ¿Sí? En este caso, en Deuteronomio, se habla de que la circuncisión física es simbólica, es decir, la circuncisión física no es el fin, es el propósito para un fin. Y en Deuteronomio Dios dice de que su propósito en el hombre se va a cumplir con una circuncisión, pero una circuncisión no en la carne, sino en el corazón. Y esa circuncisión en el corazón es, ahí sí yo puedo decir que es eterna porque se cumple con el pacto del Mesías. Es decir, que la circuncisión física no podría ser eterna en el sentido de que no tiene fin. ¿Por qué? Porque era símbolo de algo. Y esto lo encontramos desde Deuteronomio. O sea, simbolizaba algo espiritual, que es la circuncisión en el corazón. O sea, lo importante no era la circuncisión en la carne, sino qué significaba eso. Hermano Ben, no sé si quiere hablar un poquito acerca del tema. Sí, una pregunta muy buena y muy interesante. Y la comparación que hiciste, Víctor, es muy buena en cuanto a, o sea, la pregunta, ¿por qué, por qué si Dios está traducido como Haolam, el eterno, entonces, y ahí no hay ni principio ni fin en la definición en castellano, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa eterno? Luego llegamos a la, como está traducido en la versión Reina Valera, se dice que es una práctica perpetua, ¿verdad? Está traducida de esa manera, ¿verdad? Pero tristemente, con esto no quiero hablar mal de ninguna versión, ¿verdad? Pero la realidad es que la traducción de la palabra ha-olam, ya sea como el eterno o como perpetuo en cuanto a circuncisión, es incorrecta. Porque la palabra olam no significa eterno. En hebreo la palabra olam significa no conocido, desconocido. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de Dios que no se conoce, no quiere decir que no podamos conocer nada de Él, no en ese sentido, sino que se traduce concluyentemente en nuestra cultura como el eterno, porque no se conoce ni su principio ni su final. ¿Sí me doy a entender? Como no conocemos que tenga un principio desde cuándo es, y no tenemos un conocimiento de cuándo va a acabar, porque no lo dice la Biblia en ninguna parte, y está presentado como ese tipo de ser, entonces la palabra con la que concluimos en nuestra cultura es el eterno, pero realmente no significa eso. Significa el no conocido o el desconocido. Pero eso no significa digo, en cuanto a la definición de Dios, podemos identificar su eternidad en otras palabras hebreas y en otros contextos, como por ejemplo en su nombre, cuando habla de YHVH, en las cuatro letras consonantes, que cuando ya uno conjuga el nombre y puede hablar del verbo ser o estar, en causativo, por ejemplo, en hebreo, habla entonces de la eternidad de ese ser. Y ahí sí sería correcto traducir el nombre, ni siquiera como Jehová o ni siquiera como Yahvé, sino como el eterno, porque eso es lo que quiere dar a entender el significado de esa palabra, ¿verdad? El que existe por sí mismo y no tiene ni principio ni fin. O sea, ¿sí me doy a entender? Pero esa es otra palabra en hebreo con completamente otra raíz.
Ahora, cuando lo aplicamos a la circuncisión y está traducido como perpetuo, también está equivocada esa traducción, no es la más exacta. Ahí sí sabemos cuándo hay un principio, cuándo se la dan a Abraham. Pero ¿por qué se utiliza Haolam? Porque no se sabe hasta cuándo va a ser que va a funcionar. Se desconoce su punto límite en cuanto a su final. Entonces, por eso es que se dice que es Haolam. O sea, es por un tiempo indefinido, pero no significa que es perpetuo en cuanto a que no tiene fin. En ese sentido, la palabra es consecuente en ambos casos. Haolam, para Dios, no se conoce ni su principio ni su final. Y en cuanto a la circuncisión, sí se conoce su principio en cuanto para el pacto con Abraham, pero como no se conoce su final, entonces califica para llamarla Haolam. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí te aclara un poco eso, el término? ¿Cómo funciona? Sí, claro que sí, profesor. Muchísimas gracias. Muy bien El problema explicado. está cuando lo entendemos en su base lingüística española o castellana, de que decimos eterno por un lado y perpetuo por el otro, pero pues si acá estamos viendo de que implica eso que nunca va a tener final, entonces, ¿por qué cuando llega el nuevo pacto entonces se cancela eso? Decimos, ¿no? Y es correcta la pregunta, pero se va a hacer una suposición incorrecta. Muchísimas gracias. Uh-huh. Y el que tenga algún problema con eso que acabo de mencionar, la única cosa que les recomiendo para que puedan ustedes verlo es que consulten el diccionario de hebreo español de Schockel, ¿verdad? Que es el mejor diccionario que hay hasta el día de hoy, ¿verdad? De Luis Alonso Schockel. Y entonces ahí pueden ver la raíz y ahí va a estar bien, bien fácil de identificar es lo que se desconoce, lo desconocido, ¿verdad? Por ejemplo, ya que estamos hablando de eso y aprovechando para eso, por ejemplo, aquellos que están en eso de las raíces hebreas, que llegan y que te están porfiando, pero es que aquí dice que esas fiestas van a ser por estatuto perpetuo, entonces eso quiere decir que no se pueden cancelar, que son para tiempo eterno, porque son perpetuas. Se están basando en una traducción castellana que no es la más apropiada. Entonces, cuando ya uno les puede explicar o pueden entender el significado real de la palabra Haolam o Olam, ¿verdad? Entonces, ya con ese entendimiento, entonces uno puede decir, ah, estaban puestas para un tiempo indefinido. No se sabe hasta cuándo, pero el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento te dice hasta el tiempo de reformarlo todo. Ahí dice, ¿verdad? Cuando llegue el tiempo de reformarlo todo. Porque el pacto antiguo consistía de viandas y cosas de lavamientos y aquella cosa y aquella otra, hasta que llegara el tiempo de reformarlo todo, cuando llegara Jesucristo el Mesías, ¿verdad? Entonces, ya llegó el tiempo, ¿verdad? ¿Alguien más? Están muy callados hoy, no sé qué pasó. Bueno, si no tienen más comentarios, mis hermanos y hermanas, agradecemos infinitamente su participación el día de hoy. Le agradecemos muchísimo a nuestro hermano Amos Hidalgo Acosta, que desde... Yo tengo un comentario. Sí, adelante. Buenas bendiciones. Yo la segunda vez que entro aquí, Bendiciones. muy buena la estudio, muy buena la enseñanza. Y pues para ponerlo en práctica todo, ¿verdad? Todo para la honra de Dios. Una pregunta, yo estuve estudiando, he estado estudiando sobre Abraham, ¿eh? Tiempo atrás. Y una pregunta es que en
bueno, me corrigen, por eso estoy para aprender, ¿ah? Abraham venía ya con una cultura donde ellos venían ya de que ellos sacrificaban, lo que ustedes están hablando, sacrificaban seres humanos, ¿verdad? Daban a sacrificio. Cuando Dios le habló para que diera el sacrificio a Isaac, para él no fue, aclara eso, para él no fue nuevo lo que hizo el sacrificio. No sé si me entiendo, o sea, para él el llamado, porque él ya venía de esa, como ya ve que eran, pues el paganismo, lo que usted estaba hablando, el maestro. Entonces para él no fue nuevo lo que le pidió Dios. No sé si me explico mi pregunta. ¿Sí le entendiste, Mos? Sí, quiero, bueno, como si no fuese la primera vez que Dios le pedía un sacrificio a Abraham, algo así. ¿Esa es la pregunta? O si Abraham ya hubiese hecho algún sacrificio antes. O sea, donde él estaba viviendo, ya ve que era el paganismo, como dijo el hermano, que había sacrificios, hasta para seres, ponían sacrificios a gente, seres humanos. Entonces, para él ya se le hacía normal que hubiera dado a su hijo, aparte, bueno, de la obediencia a Dios, pero para él, cuando Dios le dijo que lo hiciera, el sacrificio, que diera a su hijo un hijo, o sea, Isaac, para él no fue nuevo ese sacrificio, porque él ya venía de allá de esas tradiciones, pues de eso, del paganismo, entonces de sacrificar seres humanos. Entonces, no sé si eso venía allí de donde él vivía, de esa cultura. No sé si me Ah, explico. sí, en el caso de Abraham, de acuerdo al propio texto, se entiende de que Abraham decide aceptar la propuesta de Dios de sacrificar a Isaac. Podemos entender que es algo de que no, quizás no era tan frecuente, pero sí era una práctica conocida dentro del contexto del antiguo cercano Oriente. El detalle es que en el texto lo que vemos es que es Dios dándose a conocer. Entonces, en todo el texto siempre va a ser así. Dios está conociendo, se está dando a conocer a Abraham. Abraham está conociendo a Dios. Entonces, en esta práctica, yo creo que no debemos desvincular este episodio con el, con el sacrificio de los animales que se da en Génesis 15, porque acuérdense que ahí es Abraham se convierte en un compañero de pacto, un pacto que implicaba una automaldición. Por eso es que cuando Dios hace el pacto, lo hace de forma unilateral y simbólicamente es Dios y Dios haciendo sellando el pacto. Entonces, cuando Dios le pide a Abraham que sacrifica a su hijo se lo está pidiendo en una prueba de pacto y Abraham entiende eso. Por eso es que él está seguro de que va a ir y va a regresar. ¿Sí? O sea, yo creo que el texto nos dice de que Abraham sabía de que Dios no iba a permitir que se consumara el acto. O sea, él estaba seguro que Dios iba a hacer algo. No sabía cómo, pero sabía que Dios tenía que intervenir. Entonces, porque era una prueba de pacto lo que estaba pasando. Sí. Ok, muy bien, gracias por la respuesta y muy bien, muy bien. Ahora sí me aclaró. Gracias, hermano. Bendiciones. A usted, hermano. ¿Alguien más? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, entonces nada más me gustaría. Oh, acá tenemos a Mordisco Bíblico, a nuestro hermano Pastor Antón Hernández desde el Pulgarcito de Centroamérica. Adelante, hermano. Bendiciones, hermano. Este, Bendiciones. yo, en lo personal, hago un comentario. Cuando revisamos la historia de Abraham, incluso leemos la carta de Hebreos que intenta explicar lo que sucedió en ese momento, el relato de los héroes de la fe, más veo como que el relato trata de resaltar lo que se conoce como Abraham, un hombre de bastante fe. Ha dejado su tierra, su parentela, ha renunciado a todo lo que le corresponde por derecho por una simple promesa que Dios le ha dado.
Entonces renunció a toda su herencia para salir por la promesa que Dios le ha hecho de hacerle una gran nación, bendecirlo. Y cuando Dios le pide a su hijo, porque es a través de su hijo que le ha hecho la promesa. Entonces, supongo que para Abraham sí fue algo difícil, por más que la práctica hubiese sido común en aquel entonces. Pero Hebreos nos dice que Abraham sabía que Dios puede levantar incluso de los muertos. O sea, Abraham estaba confiado que siempre a través de Isaac se iba a cumplir la promesa. Entonces, más que todo, creo que el texto busca resaltar que Abraham era un hombre de fe y sabía que Dios cumple su promesa. Solamente. Gracias. Gracias, hermano. Excelente aporte. Bienvenido al club. ¿Alguien más, hermano? Aprovechen que estamos todavía aquí a tiempo antes de concluir. Bueno, si no, entonces vamos a cerrar la clase el día de hoy y nada más les agradecería, si es que pueden, que abrieran su pantalla para poderles ver un segundo y despedirme de cada uno de ustedes y poder relacionar su nombre con alguna fisonomía, ¿verdad? A todos los que puedan, abran su micrófono y para despedirnos, ¿verdad? Y poderles ver, aunque sea por un segundo, ¿verdad? Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias, mis hermanos y hermanas. Bendiciones. Bendiciones en el amado de Dios y amado nuestro, el Señor Jesús, ¿verdad? Nos vemos entonces. Hasta la próxima, de aquí a 15 días. Yo creo que se va a poner cada vez más bueno y más candente. La próxima quincena vamos a cubrir, saludos, ¿verdad? A todos. Vamos a cubrir el pacto del Sinaí. Así que vengamos preparados para ello. Gracias por su participación. Me despido de ustedes. Nos despedimos, Amos y su servidor, de todos ustedes y nos vemos de aquí a 15 días. Bendiciones. Saludos a todos. Saludos.